Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Enrique López Maldonado, cronista de Huehuetoca. Es un gran honor y privilegio estar con el licenciado Enrique López Maldonado. Muchas gracias por su apoyo y participación en esta 17ª entrevista. Muchas gracias, mi presidente. Con el gusto de poder saludarte y saludar a todos los compañeros cronistas del Estado de México y de nuestro país, porque ya tenemos contactos a nivel nacional. Bien, quiero comentar que en la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, nuestros cronistas tienen diversos perfiles académicos. Algunos son abogados, otros son arquitectos, son médicos, cirujanos, tenemos historiadores, antropólogos, en fin, una gran variedad de perfil académico dentro de la asociación. El compañero cronista de Huehuetoca es sin duda también como un gran profesionista que ha impartido conferencias, pero también ha escrito crónicas sobre su municipio. ¿Nos podría platicar acerca de su formación académica? Cómo no, mi presidente, y es un placer y un gusto el poderme dirigir. Un servidor se formó en la escuela primaria Benigno Pérez de Huehuetoca, Estado de México. La secundaria, un servidor la realiza en la colonia Ramos Millán, ahora Ciudad de México, y de ahí nos perfilamos a estudiar la preparatoria en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Coyoacán, en la prepa número 6, de la cual tuvimos la fortuna de egresar de esa preparatoria y entrar a la carrera de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, para algunos años, tuvimos que terminar la carrera de licenciado en Derecho. Y esto pues nos ha permitido tener un panorama muy amplio desde el ámbito de la economía, desde el ámbito del derecho, de cómo ver la formación que ha tenido nuestro municipio y qué le ha hecho falta también en el ámbito económico, en el ámbito del derecho, para poder llegar a un desarrollo más pleno, más completo. Claro que sí. ¿Nos podría comentar cómo nació ese interés por la crónica? ¿Cómo no? Es algo muy curioso. Cuando mi padre me pedía que fuéramos a echar la escarda del maíz en los terrenos de cultivo, a mí me dio mucha curiosidad encontrar unas piedritas con ciertas figuras que les llaman malacates, que eran para hacer el tejido de la tela. Y encontraba yo muchas piedritas y las iba recogiendo. Al grado que después de un tiempo empecé a ver mi colección. No es muy grande, por lo menos unas 25 o 30 piezas, pero empecé a interesarme por qué las encontraba y quién las había hecho. Ahí es donde un servidor se empezó a interesar en parte de la historia. Posteriormente, ya en la carrera de economía, obviamente empezamos a llevar teoría económica, historia de México, historia de nuestras culturas, y me empecé a interesar más y empecé a preocuparme por la cultura y la historia y las tradiciones del municipio de Huehuetoca. Ahí nace ese interés, ¿sí? Y posteriormente, sin esperarlo, quien era presidenta municipal en 1984-86, me pidió que le ayudara como promotor juvenil, para lo cual, pues, a esos años, con jóvenes de la misma época y buscando un desarrollo cultural, pues tuvimos la fortuna de poder integrarnos con muchos de ellos. Pero no quedó ahí. En este entonces, la señora Felipa Alonso Martínez me pide que aparte de eso le ayude con la crónica.
y que era donde yo empecé a ver qué tan tan necesario, qué tan importante, qué es lo que teníamos que hacer para darle difusión a la identidad municipal de Huehuetoca. Y le acepté el cargo. Y de ahí empezó, obviamente, un trabajo que no lo hemos podido terminar. Y yo creo que cualquiera que es cronista en el estado, en nuestro país, sabe que no podemos terminar el trabajo de la crónica municipal, porque es algo constante y es algo que se avanza día a día y que van cambiando las generaciones, van cambiando las condiciones y tenemos que seguir escribiendo, y que luego nos convertimos a lo mejor en personajes que nos falta tiempo, nos faltan elementos para poder fortalecer la identidad, ¿sí?, y la cultura de nuestros pueblos, de nuestros municipios, de nuestro estado, de nuestro país. Bien, como lo comentó, nos considera que gran parte de los compañeros cronistas nos hace falta conocimiento y estar actualizados. Incluso no todos tenemos el dominio de la periodización de México. No sé si sea su caso, pero nos podría platicar acerca de los problemas y retos sobre la crónica. Sí, sin duda alguna. Imagínese cuando a uno lo proyectan o le piden que se integre para hacer la crónica municipal, y visualizo la estadística poblacional, que era en ese entonces 16,000 habitantes. Imagínense ahorita en Huehuetoca con arriba de 150,000 habitantes y creciendo más, con una población que, con todo respeto, éramos 10 comunidades y ahorita llegamos a 32 comunidades con todas las colonias. Estamos rebasados. Para esto, ¿sí?, no quiere decir que los compañeros, porque hayan estudiado arquitectura, derecho o lo que usted guste, o historiadores, eso no quiere decir que no tengamos esa habilidad para poder interesarnos en la historia, en la cultura de nuestros pueblos. Pero también hay que entender que llega el momento en que no podemos cubrir todo. En 1968, Huehuetoca contaba con 5,500 habitantes. Para 1975 ya estábamos en 9,000. Para 1984, 16,000. Para 1995, 35,000. Y cuando nos damos cuenta ya estábamos arriba de los 150,000 habitantes y creciendo todavía. Y toda esa problemática de que llegan nuevos habitantes al municipio, obviamente que nos rebasa también como cronistas. Yo, con todo respeto, quiero decirle a mis compañeros que tenemos que tener la habilidad de formar nuevas generaciones de cronistas municipales con los jóvenes universitarios, con aquellos jóvenes interesados en que su municipio tenga una identidad fortalecida. Con todo respeto, mi presidente, es lo que estamos haciendo en Huehuetoca. Yo ya les dije a jóvenes universitarios, yo no puedo con todo, ni podré con todo, ni terminaré de escribir la historia de este municipio, porque no lo puedo hacer. Hay que ser realistas. Puedo hacer algunas cosas, puedo investigar algunas, pero no todo. Entonces, ahora con jóvenes universitarios de la Universidad del Estado de México, tanto de Huehuetoca como la de Zumpango, nos organizamos y ellos me ayudan a hacer la investigación en una colonia, a ver en una comunidad que existe, cuáles son las tradiciones más fuertes que podemos ir rehabilitando. Y eso me ha permitido ir avanzando en integrar a jóvenes universitarios, a gente de la comunidad, en interesarse en su cultura, en interesarse en su identidad. Es curioso y es triste también, mi presidente, pero a veces llegan presidentes municipales a ocupar el cargo y no saben ni qué significa el municipio de Huehuetoca y le quieren hasta inventar un nombre, ¿no? Pues no. Creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con todos y cada uno de los que habitamos nuestros municipios, ¿sí?
también nuestro Estado. Indudablemente requerimos a nivel estatal y a nivel nacional ir más a fondo para poder fortalecer nuestra cultura a nivel nacional, estatal y municipal. Bien. Es cierto lo que menciona sobre que el cronista no puede realizar todo ese tipo de investigaciones, pero es sin duda usted ha realizado algunas obras en este lapso como cronista. Platíquenos acerca de esas investigaciones que ha publicado y que están fortaleciendo la identidad de Huehuetoca. ¿Cómo no, mi presidente? En 1986 se edita el segundo trabajo monográfico sobre Huehuetoca. A un servidor ya le tocó armar parte de esa estadística y parte de esa historia municipal. Posteriormente, llegamos a 1999, donde se da para un servidor el que tuviera que integrar el segundo trabajo de historia municipal. Y curiosamente, en 1999 entregamos a Huehuetoca. Sería el tercer trabajo. El primer trabajo lo edita el gobierno del estado. En el segundo ya participan los cronistas en 1986. Y en 1999, pues ya se entrega el otro trabajo, ya con la participación del cronista, donde un servidor le tocó, pues desde la fotografía y hacer otras investigaciones, integrarlas al trabajo. Pero no termina ahí. Yo les decía que a veces la labor de escribir e investigar es una, pero la otra labor de fortalecer la identidad de nuestros municipios es buscar aquellos elementos que de una o de otra manera han ido conformando y tratarlos de rescatar y de darlos a conocer públicamente. En ese entonces tuvimos la fortuna, en 1999, de rescatar una máquina de vapor, la máquina 3031, con apoyo de la autoridad municipal. En ese entonces el presidente confió mucho en un servidor y me permitió hacer los enlaces con ferrocarriles nacionales, los enlaces también con el gobierno del estado y la autoridad municipal con su cabildo, y me permitieron rescatar una máquina de vapor, que es la máquina 3031, que pesa 280 toneladas y que gracias a esas facilidades que a uno le permiten, logramos tenerla en Huehuetoca. Ahora está en el Museo del Ferrocarril, esperando a que sea esta máquina, obviamente embellecida, como en su origen, llegó en 1945 a recorrer las vías del ferrocarril, que nosotros contamos con 2 estaciones. La estación central, ¿sí? Y obviamente la estación que tenemos, que nos conduce hasta Querétaro, ¿sí? Aunado a esto, se lo comento, mi presidente, porque cuando las autoridades nos dan las facilidades de caminar y vamos de la mano, creo que podemos lograr muchísimas cosas. En ese entonces el presidente municipal, yo le pedí de favor que me permitiera hacer el trabajo de la crónica y que me diera esa oportunidad de no estar a veces hostigando en hacer otro tipo de trabajos, porque eso nos distrae. Y afortunadamente él me permitió hacer ese trabajo y logramos entregarle a Huehuetoca en 1999 el primer lugar en el tercer concurso de historia municipal. Con una investigación que realizamos y el ir con un amigo arquitecto a sacar las medidas de una casa que ahora ya nada más queda la fachada, pero que se le denominó la Casa de los Virreyes, donde tuvimos, de acuerdo a los documentos históricos y la narrativa, ¿sí?, tanto oral como escrita, que ahí estuvo encarcelada José Ortiz de Domínguez, en esa Casa de los Virreyes, de la cual ahora ya nada más queda la fachada, ¿sí? Aunado a eso, como era paso obligado por Huehuetoca
para ir a la ciudad de Querétaro y ahí conducirse a lo mejor a Aguascalientes y a otros estados de la República, pues obviamente tenían que pasar por el Camino Real, ¿sí? Que ahora ya hay hasta un libro, Camino Real, Tierra Adentro. Y ahí aparece también Huehuetoca, pero por aquí cruzaban. Y no cruzó un solo personaje, cruzaron muchos. Uno de ellos, sin duda alguna, fue Benito Juárez. Otro de ellos también, cerca de la Hacienda de la Guiñada y en San Miguel de los Jagüeyes, también estuvo Zapata. También, obviamente, Maximiliano de Habsburgo cruza por Huehuetoca y pasa a la Casa de los Virreyes y ahí se dirige a Querétaro, donde ya nunca regresó, ¿sí? Entonces, así como ellos, Huehuetoca tuvo una gran importancia y la sigue teniendo, porque el hecho de que por aquí, a unos 100 metros de donde tienen ustedes su casa, cruza un río que ahora originalmente fue un río natural, pero no era una zanja como la que ahora tenemos, hoy es una zanja mucho más grande, pero en ese entonces por ahí tenía la salida del agua y llegar al Tajo de Nochistongo, lo que ahora es Tajo de Nochistongo, pero en ese entonces esa zanja permitía desaguar los lagos del Valle de México. En 1607, Enrico Martínez se encarga de venir a inspeccionar y ver que podía ser la salida natural para desaguar los grandes lagos del Valle de México. Y empieza la construcción de esta zanja, de este que ahora le llamamos río, y que después se hace el corte en una loma, en una población que se llama Nochistongo, y hacen el corte para que por ahí ya pueda salir todo el agua que se acumulaba en los grandes lagos y evitar las inundaciones en lo que ahora es la Ciudad de México. Huehuetoca ha tenido su gran importancia, así como sus declives, porque también hubo tiempo donde toda la gente, o no toda la gente, por lo menos una parte importante de la población de Huehuetoca tuvo que emigrar porque no había trabajo y tuvieron que ir al Distrito Federal y muchos quedarse allá y ya no regresar, a veces yo creo que ni a reconocer sus casas, ¿sí? Pero todo eso ha ido fortaleciendo y alimentando. Las grandes obras obviamente vinieron aquí a fortalecer a Huehuetoca. Imagínense que en el archivo eclesiástico y en lo que es en Tlanepantla el archivo que existe todavía ahí, bueno, manejaban que Huehuetoca en el año 635-40 teníamos 1,200 habitantes que hablaban náhuatl y 1,600 más o menos que hablaban otomí. Con eso, si tomamos en consideración esa cantidad de población y que esa población se fue fortaleciendo y que también después de las epidemias muchos fallecieron, pero Huehuetoca siguió con esa misma cantidad y más por las obras. Si hablamos que en el Tajo de Nochistongo y hacer este río había más de 1,500 gentes trabajando, pues muchas ya no se iban, se quedaron a vivir en Huehuetoca. Tan es así que en el archivo parroquial encontramos personas que venían a trabajar desde el estado de Tlaxcala, de Toluca, de Hidalgo, de Guanajuato, y que ahí están escritos en el archivo, porque al fallecer decían de dónde eran. Y curiosamente digo, bueno, pues entonces aquí es una mezcolanza de muchas poblaciones, y ahora algunas personas preguntan, dice, entonces, ¿cuál es nuestra tradición? Pues yo creo que de todas, porque mucha gente llegó aquí con su cultura, con sus conocimientos, con su lengua, y que nos permitió fusionarnos con ellos. Y ahora, bueno, pues a lo mejor algunos le hacen unas gorditas que las hacen en Michoacán, otros las hacen de aquí del Estado de México, pero cada uno tiene su propio estilo. Pero eso también es cultura. Eso también es el fortalecimiento, obviamente, de nuestro país, de nuestro estado y de nuestros municipios y nuestra gente.
venga de donde venga, porque lo hemos comentado abiertamente, no se sientan alejados. Somos parte de un país y lo que menos tenemos que hacer es vernos diferentes. Acoplarnos. Le dijera a algunas personas ahora que ya hay tantas colonias aquí, digo, a donde fueres, hacer lo que vieres. Y si yo soy de aquí, aprenderé de ti. Es parte de eso. Si no, estamos entonces tratando de excluir y no de integrar. Y yo creo que son tiempos de integración, no de desintegración. Entonces es parte, mi presidente, de lo que a veces uno tiene que armar, hacer, pero sí es muy importante que nuestras autoridades lo valoren, lo entiendan, lo asimilen y lo respalden. Porque si no, todo se quedará en un escritorio, en unas hojas, y no tendremos el día de mañana forma, obviamente, de poder fortalecer la cultura y la identidad de nuestro municipio para las futuras generaciones. Yo quiero ser claro, y también con los compañeros, porque ya no estamos tan jovencitos, de que las futuras generaciones debemos de enseñarles que son parte de la historia, de nuestra cultura y del fortalecimiento, y que ellos les va a tocar el día de mañana hacer lo propio en bien de sus otras futuras generaciones, ¿sí? Para eso yo creo que la naturaleza nos da una gran lección. Si hoy cuidamos bien un árbol, el día de mañana le dará sombra a otra generación, a otra familia. Y que ya no se quede en ese árbol, siembra otro para que a la siguiente le toque disfrutar de esa misma sombra. Pero si a veces no todos lo vemos así y piensan que esa sombra nada más es para mí, pues ya ni la vas a poder disfrutar. Tenemos que buscar que las futuras generaciones valoren, entiendan que lo tienen que hacer. Y no tanto como cronistas, no tanto como trabajadores de la cultura, sino es una necesidad natural que debemos de ir fortaleciendo. Ahorita estamos viviendo una problemática que les digo a los jóvenes, ¿qué pasa si lo hubiéramos atacado hace 300, 400 años y no tiramos árboles y lejos de tener un río lleno de agua negra que apesta diariamente, tuviéramos un sistema de tratamiento donde toda esa agua pudiéramos ocuparla para los riegos de los cultivos y siguiéramos sembrando árboles? Seremos felices, ¿no? Podrías ir a caminar donde tú quieras y encontrarte con un panorama natural envidiable. ¿Qué pasó? Digo, estamos descuidando nuestro hábitat. Tenemos que fortalecer. Pero ¿cómo lo vamos a fortalecer si a veces a nuestros jóvenes los separamos y no les damos los elementos para que ellos el día de mañana vean que pueden lograr una existencia mejor y que pueden alcanzar mejores objetivos que nuestras generaciones? Es mi punto de vista, mi presidente, pero pues obviamente a lo mejor habrá algunos que dirán, pues eso no. Pero bueno, cada quien su estilo y su forma de pensar y su forma de conducir y su forma de guiar su trabajo y hasta donde podamos alcanzar. Es interesante lo que nos comentó acerca de la evolución histórica de su municipio. En alguna ocasión, usted previó que Huehuetoca se iba a incorporar a la zona metropolitana. A partir de 1985 nos empezó a llegar la primera colonia, que es ex hacienda de Jalpa. Pero curiosamente esas casas no fueron terminadas en su totalidad, porque se vino el sismo y a mucha gente del distrito tuvieron que acomodarla en casas a medio construir. Y muchas ya se fueron obviamente construyendo en la medida en que las familias se integran al municipio de Huehuetoca y empiezan a trabajar para ir fortaleciendo su espacio que habitaron. En algunas reuniones con gente del gobierno del estado se veía y se prevía que a Huehuetoca iban a mandar colonias, pero obviamente nadie esperaba que se diera ese acontecimiento
en la Ciudad de México y fuera tan rápida la llegada de habitantes de la ciudad a Huehuetoca. A partir de ahí, obviamente, empezamos a ver que se empiezan a crear otras colonias, como Casa Nueva, luego Portal del Sol, y de ahí, con todo respeto, no le hemos parado. ¿Sí? Le comentaba, si éramos en origen 10 comunidades, ahora somos 32 con todas las colonias. Entonces, esto no se prevé. Sin embargo, para el 2009, pues ya a Huehuetoca se le da, de acuerdo al decreto, y como sale en la Gaceta de Gobierno, a Huehuetoca le nombran Ciudad Bicentenario. Y de ahí, obviamente ya tuvimos mucho más llegada de nuevos habitantes al municipio de Huehuetoca. Ellos tenían la esperanza de que todo lo que habían proyectado se hubiera dado como se había marcado. Algo que es importante para cualquier comunidad, el transporte, el traslado. Se pensó que iba a llegar acá el tren suburbano y todavía la comunidad y las colonias que pensaron que eso se iba a dar para poder trasladarse al Distrito Federal y no sé hasta donde tuvieran su actividad laboral, que eso se iba a dar. Hasta el momento, pues, no se ha cumplido. Y muchas de las gentes que han llegado, que compraron su casa, que pensaron que iba a ser la Ciudad Bicentenario una nueva opción para poder tener el desarrollo de su familia, el desarrollo de esas futuras generaciones, pues muchas se sienten muy frustradas porque no han tenido el resultado que debieran de tener. Curiosamente, mi presidente, también tenemos otra problemática que muchos no la visualizan. Toda esa nueva unidades requieren de agua potable. Si originalmente encontrábamos los mantos acuíferos a 100 metros, ahora los estábamos encontrando arriba de 300 metros de profundidad. Quiere decir que en la medida en que pasa más el tiempo y si no proporcionamos almacenamientos para que los mantos acuíferos vuelvan otra vez a llenarse y que no los busquemos más abajo, el día de mañana tenemos un problema de agua por toda la población que habita nuestro municipio de Huehuetoca. Curiosamente, en el 2009, entregamos también al municipio de Huehuetoca, al gobierno del estado, el tercer trabajo de historia municipal que a un servidor le tocó hacer. ¿Por qué? Porque yo estaba preocupado en que lo que hemos tenido como cronistas y estar integrados a la Asociación de Cronistas del Estado de México, habíamos proyectado que cada 10 años teníamos que hacer un trabajo de identidad municipal para ir viendo cómo va nuestro avance a través de los años. Ahorita estoy en ese trabajo. Quiero entregar a Huehuetoca, a la Asociación de Cronistas y al Estado de México, el cuarto trabajo de historia municipal. Obviamente con esas problemáticas, con esos aciertos también en muchas cosas, porque ha habido aciertos, eso no lo podemos negar. Llegaron nuevas industrias, llegaron nuevas empresas, se están fortaleciendo, pero lo que era la Ciudad Bicentenario en origen, que se pensó que iba a ser unas ciudades autosuficientes, bueno, pues no lo estamos todavía observando. Creo que tendremos que hacer mucho más. Huehuetoca pasa de ser un municipio eminentemente agrícola, ahora un municipio ya con toda esa integración de empresas y de población, y obviamente eso genera problemas a los que tenemos que irnos adaptando y tenemos que ir solucionando paso a paso todos los que somos interesados en que tengamos el día de mañana una mejor existencia, ¿sí? Y dentro de eso pues nos toca a nosotros como cronistas también aportar lo nuestro, aportar nuestros conocimientos. Y como decían algunas personas, ahora que les entregamos a veces el trabajo que por ahí tuve la fortuna de entregarles, ¿no?, sobre Huehuetoca y su identidad. Y cuando lo tienen en sus manos los padres de familia, dicen, oiga, aquí encuentro
casi todo de Huehuetoca. Digo, no, esa es una partecita. Es una más parte de la historia y su origen. Digo, pero tienen ustedes que saber que somos una población ya de más de 150,000 habitantes, que tenemos 41,000 alumnos, que somos cerca de 95,000 a 105,000, de acuerdo a lo que se tiene, de personas mayores de 18 años que votan. O sea, todo eso ustedes lo deben de conocer. ¿Con cuántas escuelas estamos contando? O sea, ¿a dónde pueden ir sus hijos? ¿Qué oportunidades tienen en el futuro inmediato para que sus hijos no se queden nada más con la primaria, con la secundaria, con la preparatoria, que terminen una carrera? Pero si ustedes no lo conocen y no lo saben, están dudando. Afortunadamente ya tenemos aquí una universidad del Estado de México, aquí en Huehuetoca, ¿sí? Pero todo eso va fortaleciendo también esa identidad del municipio, con todos sus habitantes. Pero tenemos que irlo dando a conocer nosotros, que es nuestra responsabilidad, mi presidente. Nos quieran los ayuntamientos o no nos quieran, es nuestra responsabilidad hacerlo, porque para eso nos comprometimos, para eso aceptamos serlo. Pues ya un servidor desde 1984, que por ahí empezamos las primeras integraciones de la Asociación de Cronistas, pues adquieres una responsabilidad. Yo les decía, pues ahora, les digo a los jóvenes, ahora ahí les comparto una partecita, ayúdenme con una partecita porque no podemos con todo. Y afortunadamente creo que si a veces a nuestras futuras generaciones las vamos conduciendo adecuadamente, de verdad que nos dan respuestas muy favorables. Yo me siento muy contento porque han salido no 1, 10 o 15 jóvenes que auxilian en la crónica y que después ya hasta se ponen a hacer sus propias historias y empiezan a hacer sus trabajitos. Digo, oye, pues felicidades, es parte de un avance, ¿no? Sí. Aún no teníamos mucha enseñanza más que la de la dirección del gobierno del Estado. Quien era presidente de la Asociación de Cronistas en ese entonces, Margarita Loera, que mis respetos para ella. ¿Sí? Y ellos nos empezaron a guiar y nosotros pues a tratar de hacer lo que podíamos hacer. Pero ahora tenemos que ir fortaleciendo más esos elementos y a las futuras generaciones, mi presidente. Es nuestra responsabilidad. Bien. Nos mencionó acerca de algunos lugares históricos y cómo ha evolucionado. ¿Qué nos ofrece Huehuetoca en cuestión de turismo? Bien, tenemos que ser realistas. Yo quisiera que la Casa de los Virreyes se hubiera dejado como un museo de sitio y que pudiéramos ahí presentar todo ese cúmulo de información de las diferentes personalidades que cruzaron por todo este camino. Desgraciadamente no se encuentra, que sería uno de los elementos más importantes por la cantidad de personas que atravesaron por Huehuetoca y que fueron a otros estados de la República, la Casa de los Virreyes. Sin embargo, tenemos algo importante que habría que hacer la solicitud al gobierno del estado y a los propietarios de ese espacio para ver si en un futuro ellos estarían dispuestos a vender, a ceder lo que es la ex hacienda de Jalpa, una hacienda de origen jesuita, y que esa nos permitiría dar un acercamiento a la cultura de este municipio, a su historia, y fortalecerla con todos los demás elementos que se encuentran en nuestras manos, mi presidente. Desde un hueso de mamut que se encontró en 1997, que lo tenemos resguardado, y también otros espacios donde ya los arqueólogos han estado haciendo sus investigaciones y que hay elementos donde pudo haber estado la primera población de Huehuetoca, que es en el Mogote y que es en el cenicero, abajo del cerro de Citlaltépetl. Todos esos elementos ahí están, pero obviamente tenemos que buscar ese interés para hacerlo y que todo eso pudiera llevarse a un museo general que pudiera estar en la ex hacienda de Jalpa. Esa ex hacienda, obviamente, con toda esa gran historia que tiene, desde los arcos del sitio, que están ahí en Tepoztlán, y están los límites de Huehuetoca en los ejidos con Tepoztlán, ahí están los límites. Los arcos del sitio, que son los arcos de Jalpa, así eran.
los arcos de Jalpa o de la ex hacienda, ahora ex hacienda de Jalpa. Pero ahí esos arcos del que sacaban el agua del río del Oro, y ahí llegaba el agua hasta Huehuetoca, que es algo que estamos preparando con esos jóvenes, un recorrido desde los arcos del sitio hasta la ex hacienda de Jalpa, caminando por los cerros, para decirles por dónde tenía que conducirse el agua. Son más de 10 kilómetros donde iba sorteando el agua para llegarla a San Miguel de los Jagüeyes, de San Miguel de los Jagüeyes a la presa de Cuevillas, de la presa de Cuevillas en una cañería hasta llegar a la ex hacienda de Jalpa. Un recorrido que dicen, oye, esa obra tan magna, tan grande, tan especial, vino obviamente a engrandecer la ex hacienda de Jalpa. Una hacienda que, si no me equivoco, tenía cerca de 50 caballerías, que el territorio, yo creo que, así como decían nuestros antiguos que decía, hasta donde vean tus ojos, y creo que ni tus ojos te van a alcanzar a ver hasta dónde era la cantidad de territorio que tenía esta ex hacienda. Esa podría ser uno de los elementos más importantes. Los puentes que se hicieron y que datan de 1884, ¿sí? Otros de 1757, que son los primeros que se construyeron para cruzar esta zanja, bueno, ahí están presentes, pero también están un poquito olvidados. Yo creo que ahí es donde tendremos que ir fortaleciendo, ir haciendo solicitudes como se han hecho para que eso lo revivamos y que podamos presentarlo a quienes visitan, ¿sí? Y que las futuras generaciones lo respeten. Hemos tenido que luchar para que no sigan tirando los puentes, porque pues, obviamente se tienen que pedir autorización, porque no les costó a estas generaciones. Yo les decía a muchos, ¿por qué tirar lo que a ti no te costó? Respeta lo que a ti no te costó. Ahí está. Y si dura 200 años, 300 años, que siga durando lo que siga durando, pero hay que respetar el trabajo de los pasados, ¿sí? Para que el tuyo sea respetado cuando tú ya no estés. Porque si no, entonces el tuyo te lo van a tirar a la basura y hasta ni lo vas a querer ver porque ya ni vas a estar. Entonces yo creo que tendremos que ir buscando esa mentalidad en las futuras generaciones, que sean respetuosos. Y parte de eso sería, y quizás la gastronomía, te diría que ahí aparece también en el libro de Camino Real Tierra Adentro, lo que aquí se hacía en Huehuetoca. Las gorditas, quesadillas y demás, que todo eso, y el pato en pulque, que era un platillo que aquí se daba, pues aquí estaban los lagos, de nuevo que nos hicieron pato y luego en pulquito, que además era una parte, un elemento que aquí se daba. La hacienda de Jalpa era pulquera, muchas de las haciendas de este valle eran pulqueros. Entonces, pues todo eso se daba y se genera. Son parte de lo que tenemos aquí, ¿sí? Y las fiestas religiosas que normalmente en muchas partes se dan, ¿sí? Y que en nuestras iglesias ahí están con elementos, obviamente desde el siglo XVI, XVII, ¿sí? No sé, una pila bautismal que ahí está y que data de esa época. La parroquia, ¿sí? Sus capillitas que se fueron construyendo y que muchas de ellas a veces no nos las valoran. Les decía yo a los amigos de San Miguel de los Jagüeyes, no vayan a llorar el día que se caiga su cruz atrial, ¿eh? Oye, ¿por qué? Porque es monolítica, porque reúne todos los elementos de la crucifixión. Digo, sean creyentes o no sean creyentes, hay que respetar ese monumento. Debieran de tenerlo en cristales. Pero dicen, no, ¿cómo crees? Cada quien su interés. Pero son obras que tenemos que dar a conocer y que pudiera mucha gente que viniera de visitas llevarlos para que el día de mañana eso no se vaya a tirar o se vaya obviamente a destruir, ¿sí? Entonces es parte de eso, mi presidente, que tenemos que ir cuidando. Bien. Finalmente, ¿cómo ha sido su experiencia en la administración pública local? Pues, con todo respeto, a veces un poco decepcionante. En otras ocasiones, mi reconocimiento para aquellos presidentes que tuvieron la habilidad, la disposición de permitirte avanzar en este trabajo que a todos nos interesa, ¿sí? Y pues pudiera yo decir de una experiencia no muy favorable,
que el hecho de que tú hables con un presidente y te comprometas a hacer tu trabajo y que después de 9 meses, 11, le diga yo ya está terminado el trabajo, fue el trabajo de historia municipal del 2009, y que entro al cabildo y me dice no hay dinero. Después de 11 meses de trabajo, me sentí muy desilusionado. Pero hay algo importante que encontré, mi presidente y mis compañeros cronistas. Yo quisiera decirles que no nos sintamos mal, porque a veces somos limosneros de la cultura. Pero curiosamente, cuando salgo a la calle en ese entonces con esa respuesta negativa y empiezo a ver a las amistades, a la gente que conocía y que le interesa un poco eso, y le decía, 1000 libros cuestan 50,000 pesos. Ayúdenme para poderlos editar. Pues se dio. En menos de un mes se había reunido los 50,000 pesos para hacer esos 1000 volúmenes. ¿Qué me dio a entender esto? Por eso a veces uno ya se pone en otro plano, de que a nuestra gente le interesa. Nada más hay que buscar la forma de acercarse para que ellos digan, oye, sí me interesa. Cada volumen era 50 pesos. Si eran 50,000, cada volumen tenía que costar 50 pesos, ¿sí? Pero había gente que decía, denme 50 pesos y me das mi libro cuando lo edites. Ah, perfecto. Hay quienes no decían eso, hay quienes decían, ten 200 pesos y los otros los pones en una escuela. Ah, perfecto. Empresarios que dijeron, hay 5,000 pesos, hay 10,000 pesos y edita tu trabajo. ¿A qué voy? A veces si no escuchan bien nuestras autoridades y no son interesadas, tenemos que buscar los medios y las formas para poderlo hacer y crear. Y yo sé que sí hay gente, personas, ¿sí? Empresarios, que van a decir, oye, no te puedo pagar todo, pero te ayudo con tanto. Y yo creo que eso nos permite avanzarle en nuestros trabajos, en nuestras obras, y poderle entregar parte de esa identidad de historia municipal a nuestras futuras generaciones. Si no se quieren interesar, pues el día de mañana lo único que va a pasar, mi presidente, es que esas autoridades pasarán en el olvido, ¿sí? Pero después de que logré los primeros 1000 volúmenes, curiosamente me llama la autoridad y me dice, te vamos a editar 2000. Ay, perdón, pero ahora, ¿por qué tanta buena voluntad si me dijeron que no había dinero, no? Pero ahí no había que discutir mucho. Señores del Cabildo, gracias. Edítenlos, porque esos van a las escuelas. No son para mí, son para las instituciones educativas. Y se repartieron en las bibliotecas, en las escuelas. Al final de cuentas, yo me sentí ya muy a gusto porque eran 3,000 volúmenes. Yo les pedía 5,000, presidente, pero pues nada, fueron 3,000. Pero para poder tener en cada escuela 50 volúmenes. Y digo, ya cada niño, a ver, ándale, ponte, a leer. Entonces yo creo que aquí tendremos que buscar la forma, todos los que nos toca ser parte de esta cultura y de ver nuestra identidad, de ver el desarrollo de nuestros pueblos y que si queremos trascender, pues hacer trabajo que el día de mañana permita a esas futuras generaciones encontrar un elemento que le dé cimientos en el lugar, en el espacio y el tiempo que vive. Es mi punto de vista muy personal. Bien, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento al licenciado Enrique López Maldonado por su trabajo en pro de esta institución y como cronista de Huehuetoca, fortaleciendo así los principios fundamentales que nos rigen. Huehuetoca, 14 de noviembre de 2020. En un momento se lo hacemos llegar vía digital. Gracias, mi presidente. Un saludo muy especial a todos los compañeros cronistas de nuestro Estado de México, de nuestro país, ¿sí? Y además, a aquellos que aunque no estén nombrados como cronistas, que también les interesa la historia, felicitarlos si ese es su interés, la historia, la cultura, sus tradiciones, sus costumbres y ver por un futuro mejor. Bien. Gracias, presidente. Algo que quisiera agregar más para la población de Huehuetoca, a los compañeros de la NACIM,
A los compañeros de la NACIM, pues leemos con mucho gusto todo lo que nos publican. Muy interesante. Y decirles que estamos esperando que esto pase para podernos reunir y poder intercambiar esos conocimientos que cada uno encuentra en sus comunidades, ¿sí? Y felicitarlos. En el caso de los habitantes del municipio de Huehuetoca, decirles que todos tenemos un gran compromiso. Si vivimos en un territorio, si este es nuestro espacio que nos da vida, tenemos que cuidarla y protegerla. Y que ahí todos tenemos que aportar lo que nos toca para poder entregar un mejor espacio, un mejor territorio a las futuras generaciones. Gracias. Bien. Agradecemos al licenciado Enrique López Maldonado, cronista de Huehuetoca, por la 17ª entrevista. Para quienes gusten observar el video, estamos en Facebook y YouTube. Cronistas Mexiquenses y Claudio Cronistas Mexiquenses respectivamente. Envío un abrazo a distancia a mis compañeros cronistas, saludos afectuosos. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.